Muchas gracias, presidente. También le agradezco al jefe de Gabinete de Ministros que se haya acercado esta mañana a brindar su informe. Mi primera pregunta es muy sencilla. Yo necesito saber, como representante del pueblo de la ciudad, cuál es el plan económico que tiene pensado el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para enfrentar la pandemia. Y busqué información y no lo encontré. Tal vez porque no sea una demanda demasiado instalada en los medios de comunicación. Pero hice un repaso sobre algunas provincias. Fíjese usted, Río Negro presentará un plan de reactivación provincial ante la Nación. Tierra del Fuego busca implementar un plan económico para pequeñas y medianas empresas. Formosa trabaja con la Nación para un plan económico post-pandemia. El plan que diseña misiones con Nación para la recuperación de la post-pandemia e incluso la provincia afín a su forma de pensar, que es la provincia de Mendoza, informa que tiene un plan de activación económica que devuelve el 40% de la inversión. Es la ciudad de Buenos Aires, una de las ciudades más ricas de la Argentina, directamente no figura ni siquiera en los programas ni en los discursos, ni en las políticas públicas, la idea de pensar un programa económico que recupere el empleo, que sostenga el empleo, que ayude a los consumidores a aumentar la demanda agregada, pero que fundamentalmente piense qué ciudad queremos en la pospandemia. La ciudad de la pospandemia requiere que haya una ciudad que tenga un estado activo, que contribuya a la búsqueda de inversiones, que contribuya a la búsqueda de nuevos mercados, que contribuya incluso a pensar problemas que son elementales para cualquier programa de desarrollo como el transporte público. Debería ser, sin lugar a duda, un instrumento importante para construir consenso, pensar cómo hacerlo. Sin embargo, más allá de algunas políticas de alivio fiscal que hay que reconocer, pocas, tenues y tardes pero existentes, no existen políticas de transferencia monetaria concretas ni existen políticas de planificación democrática y participativa concretas pensando en la pospandemia. Y es preocupante porque hay que cuidar a su gente. Y en el marco de cuidar también le quiero hacer una pregunta al jefe de Gabinete de Ministros. Se habló mucho recién de la situación del sistema de salud. Tengo acá un informe que dice que la Organización Mundial del Comercio recomienda por lo menos un enfermero por cada médico en la Argentina y somos plenamente conscientes que hay un déficit importante en términos de los enfermeros. Recién el jefe de gabinete acaba de tuitear, seguramente una vez, diciendo que incorporamos más profesionales al sistema público de salud, todo el equipo está trabajando con mucho compromiso y vocación para cuidarnos. Y hoy son los que están al frente de la batalla, los vecinos, dice, y pone como profesionales de la salud a 12.840 enfermeros. ¿Sabe qué problema hay? Los enfermeros no son profesionales de la salud para esta legislatura, porque en el año 2018 se votó y el PRO, el oficialismo de la ciudad, decidió excluir a los enfermeros y a las enfermeras. Enfermeras y enfermeros que son la primera trinchera de la lucha contra el COVID y que siempre son las personas que terminan recibiendo y acobijando a las personas que terminan por aparecer en el sistema público de salud, incluso en sistemas privados de protección de salud, porque sabemos que cuando te pasa algo en la calle, siempre los que te terminan salvando la vida son los del hospital público, pero no son reconocidos como enfermeros de la ciudad, como enfermeros profesionales de la ciudad. Esos mismos enfermeros vienen reclamando hace mucho tiempo insumos para enfrentar el COVID. Tengo acá una nota del 31 de marzo de la revista Noticia, dice, reclaman los enfermeros porteños, nos mandan desarmados a la guerra. Terrible, nos mandan desarmados a la guerra. Hemos visto incluso la provisión de material con la cual se lo ha asistido, de muy baja calidad. Y en este contexto, la ciudad de Buenos Aires tomó la decisión de hacer una compra importante de barbijos. 2 por lo menos que me llaman la atención. Y voy a leer un párrafo de una nota de uno de los periodistas más serios que tiene la Argentina, el señor Nicolás Pizzi, escribe en Infobae, donde denuncia que la ciudad de Buenos Aires pagó por adelantado 170 millones de pesos por barbijos que nunca le entregaron. Dice Nicolás Pizzi, la empresa ISAI, dedicada al rubro informático, le vendió 5 millones de máscaras por 340 millones de pesos y cobró el 50% de esa operación por adelantado, es decir, 170 millones de pesos.
La empresa Eastside vendió barbijo por 68 pesos cada uno, con una enorme ganancia. El sobreprecio trepa a los 207 millones solo en 2 operaciones de barbijo. La empresa Eastside no tiene página web ni redes sociales y los teléfonos de contacto que presentó ante la ciudad no funcionan. Tras una serie de intimaciones, la autoridad de la ciudad rescindió el contrato y decidieron presentar una denuncia por estafa. Enhorabuena. Ahora, según la información que nosotros tenemos, recuperaron 60 de esos 170 millones. La pregunta del jefe de gabinete es: ¿qué pasó con los 110 millones de pesos restantes? Si efectivamente la ciudad pudo o no pudo recuperarla. Pero si esto les parece alarmante o escandaloso, no termina acá, porque hubo una compra de barbijos que fue todavía peor. Y vuelvo a tomar una nota del mismo portal Infobae, el mismo periodista Nicolás Pizzi, que dice: confirman que los 1.600 barbijos que compró el gobierno de la ciudad de Buenos Aires estaban vencidos. Compraron barbijos N95 marca 3M vencidos. 3.000 pesos cada uno, cuando en ese momento tenían un valor de mercado de 1.100. Ahora, el problema es que en compra para venderle a la ciudad, en una maniobra de intermediación, es muy vinculado a ustedes, es el señor Ignacio Sáez Valiente. Ignacio Sáez Valiente, entre otras cosas, es socio comercial y político del hermano del jefe de gabinete de ministros, el señor Felipe Miguel. Comparten incluso el domicilio en Avenida Santa Fe 768, séptimo piso, de una fundación llamada el Club de la Democracia, donde ambos forman parte de ese Club de la Democracia e incluso tienen emprendimientos comerciales. Emprendimientos comerciales. Estos barbijos vencidos, la pregunta que yo tengo para hacer: ¿se les entregó al personal de salud? ¿Qué hicieron con estos barbijos vencidos? Otra pregunta para hacer es si este señor Sáez Valiente, que no tiene ningún tipo de experiencia en el rubro, porque la empresa Green Salud fue fundada en octubre del año 2019, sin actividad comercial, sin tener incluso presencia en los registros de proveedores del Estado, y la pregunta es si sigue siendo entonces proveedor del Estado. A decir la verdad, también tengo otra nota del señor Felipe Miguel donde dice que su hermano no tuvo nada que ver con la empresa de barbijos. Se aclara: mi hermano nunca tuvo vínculo con la empresa de barbijos ni con el ámbito de la salud. Y en esto tiene razón el señor Miguel. Es que el señor Sáez Valiente tampoco tenía nada que ver, porque no tenía antecedentes en el rubro, porque es una empresa que además forma parte de los proveedores. A mí me interesaría saber si sigue siendo proveedor de la ciudad. Ahora, no es el único caso donde cabría preguntarse si no se viola la ley de ética pública, porque en el caso de la contratación de hoteles pasó una situación similar, con la contratación del Hotel BA. El Hotel BA, que se contrató mediante una intermediaria, Midas Hotel, de la cual formaba parte de su directorio la media hermana del jefe de gobierno de la ciudad. Fue una operación suspendida por el escándalo mediático, no se llegó a contratar, se trató de hacer y no se pudo. La pregunta es si eso viola o no viola la ley de ética pública. ¿Viola o no viola? Se presentó, Juan Manuel Valdés, un diputado de nuestro espacio, presentó un proyecto para reforzar la ley de contrataciones y compras de la ciudad, para prohibir directamente y que no alcance solamente con una ley, una declaración jurada para ser proveedor del Estado. Ahora, de esa empresa también formaba parte la hija de Magdalani. Y cuando hablamos de Magdalani y de los vínculos de Magdalani, es inevitable preguntarse acerca del otro escándalo que dio en la ciudad de Buenos Aires, que es la presencia de agentes de la policía de la ciudad como parte del cuerpo de espías de la Agencia Federal de Inteligencia en el marco de una maniobra absolutamente ilegal que hoy está siendo investigada por la Justicia Federal. Espías que tenían su sueldo en la ciudad de Buenos Aires, pero que cumplían funciones en el marco de una suerte de grupo paralelo de investigación. ¿Saben cómo se descubrió esto? La señora Magdalani y el señor Arribas, a través de un señor Mota, contrataron a un narcotraficante, el señor Verdura, le decían.
El señor Verdura denunció que había sido contratado por la Agencia Federal de Inteligencia para ponerle una bomba a un funcionario del propio gobierno de Macri, el señor Vila, funcionario del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Defensa. Cuando lo agarran al señor Verdura, dice que él había sido contratado por la AFI y denuncia una serie de policías, entre ellos al señor Leandro Araque, policía de la ciudad. Tanto él como su mujer, que es subcomisaria de la policía de la ciudad, formaban parte de un grupo de operaciones que se llamaba Super Mario Bros, que hacía trabajos de inteligencia que incluso llegaron a tener como víctima al jefe de gobierno y al vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Increíble, para hacer una película o una serie de Netflix. Investigaron a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, investigaron a periodistas como Alconada Mum, investigaron a funcionarios del gobierno nacional y a funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La pregunta que yo me hago es, ¿cuántos agentes de la policía de la ciudad de Buenos Aires revistieron como agentes de inteligencia? Esto no está prohibido por la ley que constituye la policía de la ciudad. ¿Cuántos recursos le prestó la ciudad de Buenos Aires a la Agencia Federal de Inteligencia conducida por la señora Magdalani y por el señor Arriba para hacer inteligencia ilegal? Hoy hemos presentado un proyecto en esta legislatura para crear una comisión investigadora de seguimiento a los organismos de inteligencia que funcionan en el marco de la policía de la ciudad, porque tenemos derecho a sospechar que así como Macri apenas asumió como jefe de gobierno, montó un aparato de inteligencia de la mano de Ciro James y Delfino Palacio, lo que le costó el cargo al ministro Nadarowski porque estaba financiado con recursos del Ministerio de Educación. Y después, cuando fue jefe de gobierno, cuando fue presidente de la Nación, le pidió al jefe de gobierno que le preste parte del aparato de policías de la ciudad que había registrado en la ciudad para formar parte de un aparato paralelo de inteligencia. Tenemos derecho a sospechar que esas operaciones ilegales, tan comunes en el marco de esta ciudad, del Estado de esta ciudad, se siguen realizando. Así que estaría bien que en aras del diálogo que todos profesan y de la necesidad de darle espacio a otras fuerzas políticas, se considere la posibilidad de este proyecto que hemos presentado con la diputada Victoria Montenegro. Esta no es la función de la policía de la ciudad. Los porteños y las porteñas no pagamos impuestos para que la policía de la ciudad esté a las órdenes de Mauricio Macri o del señor Arribas para hacer espionaje ilegal, como tampoco la pagamos para hacer un aparato represivo que funciona de acuerdo a criterios ideológicos y partidarios. Porque lo que pasó este fin de semana en la 9 de julio es vergonzoso. Vergonzoso porque mientras se tomó la decisión política de cuidar una manifestación, 2 horas después se tomó la decisión política de reprimir otra manifestación de signo ideológico distinto. Y las explicaciones no fueron suficientes. No fueron suficientes no solamente para nosotros, sino para los organismos de derechos humanos que han hecho un seguimiento sobre lo que ha ocurrido este último sábado en la 9 de julio. No es esa la función de la policía de la ciudad. Ahora, sí hay una función que la policía de la ciudad debería cumplir. Y con esto termino. Es la de buscar a este joven, Arshak, un policía de la ciudad desaparecido desde el 24 de febrero. Trabajó en cibercrimen. Después lo trasladaron a una comisaría y desde el 24 de febrero su mamá lo espera todos los días en su casa. Cuando tocó la investigación del señor Arshak para tratar de descubrir qué había pasado, porque se fue un domingo de su casa, compró una pala y desapareció en Rivadavia y Paysandú. Fue al ICI de primera junta. La policía de la ciudad intervino a través del pedido de un fiscal y fue la policía de la ciudad la que, peritando los 2 teléfonos de Arshak y la computadora personal, borró todos los datos a cero. Absolutamente inexplicable. Borraron los datos del teléfono y de la computadora de Arshak. Y no solo eso, Arshak, antes de desaparecer, mantiene vínculos también, porque lo toma la cámara de seguridad de su edificio, con otro policía de la ciudad, Leonel Erba. Leonel Erba, policía de la ciudad, que venía con movimientos económicos difíciles de explicar, según el fiscal de la causa, se había comprado un auto muy caro y una moto muy cara, mantiene una conversación
con Arshak durante 40 minutos y le hace escuchar un audio, pocos minutos antes de que Arshak desaparezca. ¿Saben qué pasó con el teléfono del policía Leonel Erba? Se borró también. Entonces yo la pregunta que les quiero hacer, en este contexto, ¿cómo puede ser que no haya una sola foto de Arshak en ningún patrullero de la ciudad, en ninguna comisaría de la ciudad y en ninguna oficina o dependencia pública de la ciudad? ¿Cómo puede ser que esto no sea un escándalo? ¿Cómo puede ser que haya policías de la ciudad para hacer espionaje ilegal, para investigarlos a ustedes, para investigarnos a nosotros, para investigar al periodismo, y no haya policías de la ciudad dispuestos a buscar dónde está Arshak? Es una vergüenza que esto esté sucediendo. Agradezco esta posibilidad porque una de las ventajas que ustedes tienen es que las cosas que han sucedido en esta ciudad son tan surrealistas que cuando uno va a los medios de comunicación y las cuenta parecen increíbles. Pero efectivamente es así. En plena pandemia se compraron barbijos con sobreprecios que encima estaban vencidos. En plena pandemia no se incorpora a los enfermeros al régimen general de los profesionales de la salud. En plena pandemia la ciudad más rica de la Argentina no es capaz de crear un IFE, un ATP porteño para ayudar a los taxistas, para ayudar a la gente de la cultura, para ayudar a la gastronomía. En plena pandemia ponen a la policía a reprimir manifestaciones en vez de cuidar a los porteños y a las porteñas. Esto es lo que está sucediendo y esto la gente lo tiene que saber, porque esta ciudad más temprano que tarde va a volver a ser democrática y va a volver a ser transparente. Muchas gracias, presidente.